que hacen los individuos sobre una naturaleza o la naturaleza de las actividades que realizan. Las leyes van a depender también de la autoridad, en este caso del Estado, ¿no? Que pueden mantenerse o pueden ser cambiados según las necesidades de la comunidad, mientras que los códigos éticos van a nacer del buen sentido de la raza humana y son la expresión de la conciencia. Siguiente. Bien, como ya habíamos mencionado, vamos a hablar acerca del Código de Hammurabi y la Ley del Talión. El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos creados en la antigua Mesopotamia y se va a basar en la aplicación de la Ley del Talión. Vamos a ver aquí que en esta Ley del Talión va a sugerir que el acusado o el acusador tengan la oportunidad de aportar pruebas. Esto es lo que nos va a decir el Código de Hammurabi, ¿no? Este fue escrito en el año 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, con la finalidad de glorificar al dios de Babilonia Marduk, ¿no? Estas leyes van a estar grabadas en una estela de basalto negro de 2.25 metros de altura y 50 centímetros de ancho. En la zona superior vamos a encontrar representado a Hammurabi en bajo relieve, como podemos apreciar en la imagen. Una de las leyes que este código nos va a dar es la ley del talión, la que tiene como principio el ojo por ojo, diente por diente. El Código de Hammurabi va a encerrar aproximadamente 282 leyes, en las que vamos a tener como ejemplo dos leyes que hacen referencia al ejercicio de la medicina, en la que mencionaremos a continuación, ¿no? Como la que nos dice que los honorarios de los médicos van a variar según se atienda a un hombre libre o a un hombre esclavo. Así como también la que nos va a decir que si un médico realiza una incisión profunda a un hombre con un bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la nube de un ojo a un hombre con un bisturí de bronce y lo deja tuerto, pues a este médico se le tiene que cortar la mano, ¿no? Ya que él hizo daño al paciente. Entre otras leyes también vamos a tener en cuenta las siguientes. Es que si un hombre libre le rompe un hueso a otro hombre libre, se le romperá también el hueso a esta persona. Como también vamos a tener el ejemplo de que si un hombre maltrata a su padre, a este se le amputarán las manos. En cuanto a la responsabilidad del profesional, vamos a tener como ejemplo que si un arquitecto ha construido una casa y esta se desploma y causa la muerte, este profesional arquitecto va a ser condenado a pena de muerte, ¿no? Estas leyes no van a admitir excusas ni explicaciones en caso de errores o faltas. Este código se ponía a vista de todos, de modo que nadie pudiera alegar ignorancia de esta ley como pretexto, ¿no? Como vemos, el principio del ojo por ojo, diente por diente, nos resalta aquello que si tú haces lo que tú hagas, también te lo van a hacer a ti, ¿no? Siguiente. Bien, quédate en la anterior, por favor, quédate en la anterior. Pablo. Bien, hasta aquí, chicos, preguntas a sus compañeros, a todos, porque Natalie expone, pero el trabajo es un trabajo de grupo, se supone que todos han aportado, no un pedacito, que a mí me toca solamente de tal punto a tal punto, y después del resto no sé nada, porque como vieron, la exposición es al azar. Primero expone quien yo escoja y siguen igualmente al azar. Entonces todos tienen que haber participado, los seminarios son trabajos de grupo, de equipo en especial en realidad, en el cual todos colaboran para el buen resultado final del seminario.
¿Preguntas a su compañera o al grupo en general? ¿Preguntas? ¿Les quedó todo claro o quieren que yo pregunte? Analí Avendaño. Analí. Analí Avendaño. Analí figura como presente, pero no responde. Le avisan que le estoy poniendo falta. Ángel Morales. Analí. Doctor Ángel Morales, presente. Ya, a ver, Analí apareció, Ángel después, ¿ya? A ver, Analí, ¿alguna pregunta respecto a lo que has escuchado? Sí, doctora, quisiera que me explique un poquito más sobre el ejemplo de las leyes, ¿Cuál ejemplo específicamente? el de los honorarios. El de los Por, honorarios. ¿Por qué te interesa saber sí, el de los honorarios? ¿Qué decía la ley respecto a los honorarios? ¿Cómo por- estaba publicada esta ley, Analí? ¿Dónde estaba? estaba en el juramento. ¿En qué estaba grabada esta ley? ¿En papel? ¿En algodón? ¿En periódico? ¿Por qué la conocemos si tiene muchísimos años? ¿Cómo cuántos años tiene el Código Hammurabi? Analí, ¿has estado en la clase? Sí, doctora, solo que mi internet estaba fallando. Ya, eso no nos va a servir hoy día hemos conversado mucho con otro grupo, eso ya no es un pretexto. Ángel, la misma pregunta, por favor, Ángel. Ángel Morales, Sí, doctora, dígame. ¿Me la escucha, misma doctora? pregunta de Analí, la misma pregunta. Lo del código de Hammurabi. Doctora, ¿me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escucho, sí, perfectamente. ¿Dónde estaba grabado? ¿Cómo es que la gente se enteraba que tenía que cumplir con todas estas leyes? ¿Y cuántos años tiene más o menos el código? Bueno, la gente se enteraba que tenía que cumplirlo debido a que estaba escrito en piedra, ¿no? Se había escrito en piedra. En basalto estaba, ¿no? Que es más duro que la piedra y gracias a eso ha vivido hasta la actualidad. Estaba grabado en una estela de basalto, como menciona, bueno, de característica de color negra, y más o menos tenía una altura de Eso no importa, eso no 2,20 importa, metros, ¿no? eso no importa. Solamente necesito saber dónde estaba para que toda la gente se entere. Entonces nadie podía decir, no conozco la ley porque estaba a la vista de todos. Nadie se Claro, eximía, no había y lo, pretexto. Bien, ¿y lo como más cuántos importante, años tiene? dígame, doctora. ¿Como cuántos años hace que se hizo toda esa relación de leyes para que la gente supiera qué hacer y cuáles eran los castigos si en caso no cumplían? ¿Como cuántos años de antigüedad tiene? A ver, Rayleigh, Sí, doctora. Bueno, yo quería hacer un comentario y creo que parte de la respuesta también estaba ahí, que ellos habían publicado en los muros para que todos los ciudadanos puedan verlo, ¿no? Y también lo que me parecía interesante de lo que dijo la compañera es que a los médicos se les trataba casi igual como a los esclavos, o sea, si cometían una mala práctica, se les castigaba con la misma pena que se cometía al paciente. Me parece muy interesante esto porque creo que esa parte se ha perdido, ¿no? Ya los médicos ya en ciertas otras culturas se les tendía a vanagloriar por el tratamiento, por cómo trataban a los pacientes, ¿no? Pero aquí veo que a los médicos pues se les pone a un nivel casi tan plano como
a los pacientes normales, ¿no? Lo cual no me parece malo, al contrario, me parece muy interesante. ¿Cuánta gente tendríamos sin manos acá por agredir, por maltratar a sus padres? ¿O cuántos ciegos o qué sé yo, muertos por ahí habrían? Digo, otras serían las cosas. Bien, pero yo pregunté cuánto tiempo tiene y me dijiste que le ibas a responder. Creo que estaba en 1795 antes de Cristo. ¿Cuántos años yo tendría? Tendría 2021 más 1700 aprox. Entonces son muchísimos años. Bien, y después Giancarlo, ¿ya? Después Giancarlo. El grupo, por favor, el grupo. ¿Qué dicen al comentario de ¿quién eras? Perdón, Ángel. Yo No. soy Reiki, doctora. Ay, Reiki perdón. Pimentel. Reiki, ¿tu apellido? Pimentel Sánchez. Ya, Pimentel, ya. Ante el comentario de su compañero Pimentel respecto a la publicación, ¿es cierto eso que dice el grupo, por favor? Sí, doctora. Él comenta acerca de que los médicos eran No, castigados. la publicación, porque la pregunta era cómo se enteraba la gente de estas leyes, cómo sabía qué era lo que tenía que cumplir. Entonces yo pregunté, ¿la publicaban en el periódico, la escribían en algún lado? Y su compañero Reiki hizo un comentario al respecto. ¿Escucharon lo que dijo? Se podían impartir estas leyes, ¿no? 1700. Diego Tirana, Angélica Sociedad estaban en el grupo, ya los precios no Timana, ¿estás hablando? A ver, para todos. Porque yo estoy preguntando al grupo, a Pablo Hacho, Juan Floriano, Natalie y Luz que ya habló. Pero Timana, estabas hablando, perdón, te corté. Bueno, quería hacer un aporte, ¿no? O una pregunta mejor. Si había un código, ¿no? Por de leyes, había un jurado o algo, se podía apelar si era injusto en este caso, ¿no? La pena. Había un tribunal donde se podía apelar esto, ¿no? A esto, un tribunal de justicia en ese tiempo. A ver, ¿qué contesta el grupo? Timana está preguntando si además de ser prácticamente un código civil y penal que estaba grabado en piedra, además de eso había un tribunal que se encargaba de decir si es verdad o no. Sí, daban primero lo que eran o sea, ambas partes decían lo que supuestamente sería, ¿no? En el caso de las leyes, pero cuando no había una respuesta pasaba a un juicio, ¿no? Y ya iba a manos del rey Hammurabi, como que él decidía la sentencia. Y había entonces unos jueces, o sea, no es que ya. Pero vuelvo a la pregunta, Reiki dijo que se publicaban en cada esquina, no sé, en papel, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo distribuyó Hammurabi estas normas a todo su reino, digamos? ¿O había una sola estela ahí con todo escrito? Bueno, solamente había lo que es la estela y estaba en el idioma arcadio, ¿no? Para que todos lo puedan leer. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Pero el reino era muy grande, todos tendrían que ir a la capital, digamos, del reino y mirar la norma. No, hizo muchas copias de esto, ¿no? En piedra. La que duró más, obvio, la de basalto, que es más, digo, resistente. Y el resto, bueno, quién sabe. Pero la gente se enteraba por eso, se ponía en cada pueblo, en cada sitio. No había, no sé, que yo sepa, en ese tiempo papel, imprenta, todavía no existía periódicos, esto, ¿no? Bien. Pero sí, se hacía de conocimiento público, estaba publicado en una piedra, digo, es difícil que alguien vaya y lo borre o que lo editen, ¿no es cierto? O sea, era muy difícil porque estaba grabado en piedra, ¿cierto? Que ahora hay un dicho, inclusive, decimos que nada está grabado en piedra, que todo es factible de modificarse, ¿no? Los códigos y todo.
pero en ese tiempo sí, estaba grabado en piedra. Y así tenemos otras evidencias de las historias clínicas, por ejemplo, que las historias clínicas estaban grabadas en piedra también, ¿no? En unas lápidas votivas donde se escribía el nombre del fallecido, su diagnóstico, prácticamente un resumen de su historia clínica, ¿no? Entonces el origen en piedra, y gracias a eso nos hemos podido enterar también, si no, no hubieran sobrevivido a los años. Bien, ¿algún otro comentario, algo al respecto? Entonces tenemos leyes que están normando la conducta de los médicos, de los profesionales en general. Sí, Diana. Diana Ramírez. Sí, buenas tardes, doctora. Quería dar un aporte con respecto a la pregunta del compañero Giancarlos sobre si existían algún tipo de juez o tribunal. Bueno, antes de la llegada de Hammurabi, quienes ejercían como jueces eran los propios sacerdotes del dios Shamash. Y una vez que se instauró el gobierno de Hammurabi, este establece que sean sus propios funcionarios los que ejercieran ese trabajo de jueces. De esa manera le quitó poder a los sacerdotes y también fortaleció el suyo. Y de esta manera era como se llevaban a cabo los tribunales, ¿no? Con respecto a sus leyes. Bien, gracias por el aporte. Diana Valeria. Diana. Sí, doctora, Diana Ramírez. Perfecto. Sí. Pérez Malqui. Sí, doctora, una pregunta, ahí justo en la pantalla vemos un ejemplo de las leyes, ¿no? De que cuando hacía un corte con un bisturí si dejaba tuerto o le quitaba un pedazo de la oreja, ¿no? Le amputaban el brazo al médico. ¿Y qué tal? O sea, ¿solamente se le apuntaba la mano o otra parte del cuerpo, no sé, digamos la pierna, por si no se deja sin pierna a un paciente o algo así? A ver qué responde el grupo, por favor. No, solamente era la mano. Ah, ok, esa era una duda. Gracias. Habrían muchos mancos en la actualidad, ¿no es cierto? Bien, seguimos, Sí, por favor. Siguiente diapo, sigue la exposición. Floriano. Floriano. sí, doctora, buenas tardes. Sí, ¿y cómo pasamos de Hammurabi a Hipócrates? Bueno, siguiendo con la historia, continuaremos con un personaje importante en la humanidad. En este caso vamos a hablar de Hipócrates, ¿no? Que él es el padre de la medicina occidental, ¿no? Y se piensa de que, pero no se sabe con total seguridad, ¿no? La fecha cuando nació. En este caso nos mencionan la literatura que nació en 460 a.C., en la isla de Kos, en Grecia. Era hijo de Heráclides, ¿ya? Que también fue médico y del cual aprendió sobre medicina, como de su abuelo, y de Praxitela, ¿no? De la familia de los Asclepiades, quienes venían ejerciendo la medicina 18 generaciones antes, ¿no? Se cree que murió en Larissa, Hipócrates, a la edad de 83 a 90 años. Hay que recordar que en Grecia clásica existían dos escuelas, de Cnido y por el otro lado la de Cos. Cada una tenía un punto de vista diferente sobre cómo tratar las enfermedades. La escuela de Cnido daba más importancia al diagnóstico, mientras que la escuela de Cos, la que estudió Hipócrates y posteriormente pasaría a llamarse escuela hipocrática, se centraba en el cuidado del paciente y el pronóstico. Ahora, los aportes que nos da Hipócrates es sobre todo la enfermedad. Nos dice que la enfermedad es un fenómeno natural, no castigo de los dioses. O sea, se basó en la observación y experiencia. El corpus hipocrático nos menciona también que es más que todo una colección de unas 70 obras médicas de la antigua Grecia, ¿no? Y han sido escritas o fueron escritas en griego. No se ha aclarado definitivamente si el autor del corpus fue el mismo Hipócrates, porque es muy probable que los volúmenes fueran creados por sus discípulos de Hipócrates. Siguiente, por favor. Disculpe, anterior, por favor, me faltó acotar un punto. Otro punto importante también de los aportes médicos, también hay que mencionar la descripción de la acropaquía, ¿no? Que es un signo clínico importante en la enfermedad pulmonar obstructiva, el cáncer de pulmón y la cardiopatía cianótica. También dio un aporte de curación de hemorroides, ¿no? Ligar las hemorroides con una pequeña tira de caucho impidiendo la llegada del flujo de sangre y secarlas con una plancha caliente.
hoy en día sabemos que el tratamiento de la hemorroides incluye la quemadura, el estrangulamiento y la incisión. Ahora sí, siguiente, por favor. Ahora hablaremos un poco del juramento hipocrático. Más que todo es un documento fundamental para la ética y la deontología, ¿no?, de la práctica médica. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático y nos sirve de base para otros juramentos y leyes similares que van a definir las buenas prácticas y las morales médicas. Entre los puntos más importantes que debemos mencionar son, acá nos menciona, juro por Apolo médico y Asplequio, y por Higía, ¿no?, y por Panacea, y por todos los dioses y diosas poniéndolos de testigo, que cumpliré según mi capacidad y mi criterio este juramento y declaración escrita. Este enunciado más que todo nos expresa seriedad y magnitud del compromiso que se asume en el juramento. Otro punto también del juramento hipocrático es, trataré a que me haya enseñado este arte como a mis progenitores. Este es un enunciado de gratitud y por lo tanto es un vínculo moral que se establece libre y espontáneamente con la persona que ha conferido este favor. Acá o sea, también ¿de nos quién menciona, está hablando ahí? ¿De quién está hablando? ¿De quiénes? En este caso, de los maestros, ¿no?, de los que le han enseñado, ¿no? De los profesores, de todos los profesores de medicina, Claro, que eran sus, pero habla exacto. así, pues claro, así para que entiendan todos, sepan cómo el trato a los profesores ha cambiado tanto desde tiempo de Hipócrates, y lo vamos a ver más adelante en la actualización de este documento, como este punto que era en realidad el primero, porque él dice, jura por Apolo cumplir con tales y tales cosas, 2 puntos, y empieza. Punto 1, hablando de sus profesores, y más dice ahí, ¿no? Dice que si están en problema los va a ayudar, que va a compartir su fortuna con sus profesores, va a compartir su plata con sus maestros, con los que le han enseñado medicina, va a tratar a los hijos como hermanos, y si quieren aprender medicina les va a enseñar, todo eso dice, ¿no? Exacto. Pero acá está muy, no sé, lo han cortado, pero yo suponía que lo tenían que explicar. Bien, sigue por favor. Ya. Otro enunciado es no daré ninguna droga letal a nadie aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer le daré el pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y sanamente, ¿no? Acá nos menciona que tiene como objetivos fundamentales defender la vida humana. Otro punto también que menciona es que cada vez que entra a una casa, Perdón, no lo haré antes sino que pases, ¿qué prohíbe ahí entonces? 2 cosas está prohibiendo, el juramento hipocrático. ¿Qué está prohibiendo? de no hacer el mal a las personas, ¿no? No, está clarísimo. Si alguien te pide que le ayudes a morir, ¿cómo se llama eso? Eutanasia. Prohíbe la eutanasia, número 1. Sí. Después, ¿qué otra cosa prohíbe? El aborto. El aborto. No dice voy a respetar la vida humana. Tú estás diciendo va a respetar la vida humana, pero ahí lo que está diciendo, se prohíbe a los médicos hacer abortos o eutanasia, aunque te pidan, dice ahí. Pero entonces hay que ser claros en la explicación. Dale, sigue. Ya. Cada vez que entro a una casa no lo haré sino para el bien de los enfermos, ¿no? Acá podríamos mencionar un ejemplo, un principio de beneficencia. Bien. Y si en mi práctica médica, ¿no?, o fuera de ella viviese o oyere con respecto a la vida de otros hombres, algo que jamás deba ser revelado al exterior, me caeré considerando como secreto de todo, ¿no? Acá es importante mencionar la confidencialidad, ¿no?, del profesional y el secreto profesional. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la Asociación Médica Mundial, ¿no? Más que todo, la Asociación Médica Mundial es la confederación. Perdón, un ratito, Floriano. ¿Estamos en qué año, en qué siglo? ¿Cuánto tiempo tiene el juramento hipocrático? Sí, el juramento ¿Cuántos años tiene, más o menos? ¿Quién lo hizo? Hipócrates. Ah, Hipócrates lo hizo y lo dejó escrito también en una piedra. No. A ver, alguien del grupo, ¿quién hizo el juramento hipocrático? ¿A quién le pusieron juramento hipocrático? Pero Hipócrates no dijo, chicos, acá. ¿Y cuándo se hace el juramento hipocrático? ¿En qué momento?
Los médicos dicen, juro por Apolo, Igea y Panacea. De ahí viene la higiene, ¿no? Bien. ¿En qué momento es que los médicos, digo, utilizaban este juramento, de ese compromiso de respetar a los pacientes, guardar el secreto médico, no seducir a los pacientes, que eso no lo has dicho? Y en esta diapo que está puesta ahorita, que debe ser la número 10, yo les mandé en el correo un mensaje, les dije corrijan el título. ¿Y qué pasó? No me han hecho caso. ¿Qué dice ahí en el título? De la Asociación Médica Mundial. No, no dice asociación. A ver, por favor, responden. Todavía te quedas en la anterior. Acá abajo dice asociación, pero acá arriba en lo que ustedes saben, ya. ¿Qué pasa con el juramento hipocrático? Que han escrito 5 cositas, pero nada más, porque acá después, más adelante, tenemos que hacer una comparación del juramento con su actualización, ¿no es cierto? Los cambios que han habido. Bien, que eso ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? ¿Cuántos años tiene el juramento? ¿Alguien, por favor? Casi 2000 años, doctora. Casi. Estamos en 2021. ¿En qué tiempo vivió Hipócrates? Si es que él lo hubiera hecho y nació en el 460 antes de Cristo, ¿cuántos años tendría Hipócrates en la actualidad? 2460. 2460 más 21 años, porque estamos en 2021. Tendría muchos años. Y entonces, ¿cuántos años tendría su juramento? Por lo menos más de 2000. ¿Y es cierto que lo hizo él? No. No, ¿no es cierto? Bueno, expliquen pues, ¿qué pasó? Esto está dentro del corpus. Es un texto de 60 textos. Y dentro de uno de esos textos está ¿Quiénes se encargaron de juntar todas estas cosas? Porque en tiempo de Hipócrates no se puso a escribir ahí sus obras, digamos. Sus discípulos a futuro se encargaron de recopilar y juntaron todo esto. Entonces se atribuye a Hipócrates el juramento, pero en realidad no se sabe si él lo escribió o lo dejó así tal cual. Bien, y de aquí, de más de 2000 años, los médicos del mundo haciendo el juramento hipocrático, ese compromiso de portarse bien con sus... Y acá también habla de sus colegas, de los otros médicos. ¿Qué decía el juramento hipocrático de sus colegas? ¿Cómo los tratarán? ¿Tienen el texto del juramento? Sí, claro. Sí, en este caso, o sea, menciona de que tratarlos como si fueran, ¿no? Su propia familia, como si fueran ¿no? Los hijos de sus colegas, ¿no? Que lo trataran como sus hijos también. Y más que todo el ser gratos, ¿no? Con las personas que les Estoy hablando transmitieron de los enseñanza. colegas, no de los profesores, de los colegas, de los otros médicos. ¿Qué habla de ellos? ¿Cómo los tratarán? Eso es importante porque eso es uno de los cambios. Hipócrates, según se le atribuye a Hipócrates, solamente pedía que consideraras a los otros médicos como si fueran ¿qué? Pablo, Luz, iguales que ellos, Natalie, con su familia, iguales a ellos. Natalie. Sí, doctora. ¿Tienen a la mano el texto del juramento original? Digo, del primer juramento. ¿Lo encontraron?
¿Encontraron, chicos? A ver, todos tienen en el aula, en materiales de clase, donde dice clase 5, el seminario 1, ya está publicado el resumen que han hecho sus compañeros, que no sé por qué es que no lo encuentran. Donde dice, consideraré como hermanos, ¿no es cierto? Como sus hermanos. En realidad habla de sus colegas, dice que los considerará como hermanos, ¿no? Que en realidad estos iban a ser los hijos de sus profesores, que iban a ser sus futuros colegas. Entonces, un trato, digamos, casi como dijo uno de ustedes, como su familia. Bien, pero habla también de otra prohibición. Dice, no castraré ni siquiera por tallar a los calculosos, o sea, no hará. ¿Qué otra cosa prohíbe entonces? Prohíbe la cirugía, ¿no es cierto? Los médicos no podían ser cirujanos. Dejará esta actividad a los artesanos de ella, que eran los barberos. Eso ya lo comentamos la semana pasada. Y también dice que no va a seducir, dice especialmente cualquier trato erótico, no sé de dónde han sacado esta versión, perdón que no me percaté, ni a hombres ni a mujeres que sean libres o esclavos, ¿no? O sea, no van a entrar a seducir, a buscar cosas, relaciones sexuales con los pacientes, eso lo está prohibiendo ahí. Y además está hablando del secreto profesional, el secreto médico, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasa si es que no cumple con el juramento? Comete perjurio, acá hay que corregir, esto no es perjuicio, sino perjurio, porque está jurando en vano, este es un juramento, y el que no cumple el juramento perjura, dice, sucédame lo contrario. Bien, el resumen lo tienen en el aula. Bien, y de ahí de este juramento tan antiguo que todos los médicos del mundo seguían haciendo, ¿en qué momento de su vida hacían el juramento? ¿Natalie? Natalie no vino, ¿no? No contesta, Natalie. Sí, doctora. Sí, ¿en qué momento de la vida del médico hacía el juramento? Al terminar la carrera. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? No, estoy afirmando. Al terminar la carrera, cuando se recibía de médico, hacía el juramento hipocrático, y por eso hasta ahora los periodistas en el mundo nos siguen recordando a los médicos que cuando pasa algo y maltratas a algún paciente, el médico dejó de cumplir su juramento hipocrático y maltrató a tal y tal, ¿no es cierto? Y ya ese juramento hipocrático de más de 2000 años de antigüedad, pues ya no va más. ¿Por qué? Y ahí entra la segunda parte de la exposición, en la cual sigue. Juan estaba hablando, ¿no? A ver, sigue Pablo, por favor. Sí, doctora. Pablo. Ya, sigue Pablo con la siguiente. Entonces, ¿qué pasó en la historia en todos esos años? Que no corrigieron esta diapo, que les dije que la corrigieran. Por las puras no me hicieron caso. Bien, entonces, ¿qué pasó en la historia? ¿Cuál fue el hecho histórico que hizo que más de 2000 años jurando por Apolo los médicos del mundo dijeran ya no va más por Apolo? Entonces ya, ¿cuáles fueron los hechos históricos que llevaron a que se conformara esta Asociación Internacional de Médicos? La Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero cuéntenos esa historia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si no, de Bueno, frente, estamos hablando de Hipócrates y de repente aparece Asociación Médica Mundial, digo, no entendemos, a ver, con claridad. con el fin de que la profesión médica se rija de manera correcta, ¿no? Acentuándose el fundamento hipocrático, los médicos de diferentes partes del mundo se reúnen, aparte de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, donde hubo experimentación con los judíos, los médicos nazis experimentaron con los judíos, mataban a las personas,
y todo lo que ocurrió dentro de las presiones de los nazis. Por eso se creó la Asociación Médica Mundial, ¿no? Para velar los derechos, bueno, las buenas éticas, buenas praxis de los médicos. Esta organización o Asociación Mundial Médica, esta organización es una organización mundial que representa a los médicos y fue fundada el 18 de septiembre de 1947, cuando médicos de 27 países diferentes se reunieron en la primera Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, que fue establecida en París. Esta organización fue creada con el fin de asegurar la independencia de los médicos y para servir los niveles más altos de la conducta ética, ¿no? Y la atención médica en todo momento. Luego se reunieron en 1948 en la segunda asamblea, que fue en Ginebra, en donde ahí recién modernizaron el juramento hipocrático, ¿no? Y se aprobó, ¿no? Que se aprobó. Y la asamblea la denominó como la Declaración de Ginebra, este juramento hipocrático. Bueno, también en la segunda asamblea se recibe... ¿Por qué se llamó juramento, por qué se llamó Declaración de Ginebra? Porque realizó en Ginebra. Ah, bueno. Entonces, los documentos que elabora la Asociación Médica, cuando los hacen por primera vez, toman el nombre de la ciudad en la que se reúne la asociación. La asociación no tiene un lugar exacto donde esté, digamos, sí tiene una sede, que ahorita no sé dónde está, no sé si está en París, no sé dónde, y cada año en su asamblea van a diferentes lugares, ¿no es cierto? Ha habido en Latinoamérica, ha habido una en Brasil, en Chile, en Perú no ha habido ninguna, o sea, no tenemos ninguna declaración de Perú, de la Asociación Médica Mundial. Esperamos que algún día vengan a reunirse acá y tengamos la declaración de Perú. Bien, la declaración de Ginebra, entonces, la segunda asamblea de la Asociación Médica, en reunión, dicen, vamos a cambiar este juramento, y ahí dice... Promesa para todos los médicos del mundo al recibir su título de médicos, ¿no es cierto? Bien, sigue Natalie, por favor. Siguiente diapo. Natalie. Natalie, no te escuchamos. Sí, ¿me escucha, doctora, ahí? Sí, ahora sí. Bueno, después de la Guerra Mundial, en 1948 se dio la segunda asamblea, ¿no? Como dijo mi compañero, que fue en Ginebra, en la que se moderniza lo que es el juramento hipocrático, que finalmente después se aprobó en esa asamblea y se le decide llamarlo Declaración de Ginebra. También en la segunda asamblea se recibió un informe, ¿no? Sobre los crímenes de guerra y la medicina, ¿no? Esto se llevó al Consejo a designar otra comisión de estudio para preparar un código internacional de ética médica, que después de un amplio debate fue aprobado en 1949 por la Tercera Asamblea General. En la primera asamblea se formó la Asociación Médica Mundial. En la segunda se da la Declaración de Ginebra y en la tercera se dicta el Código de Ética. Entonces, para llevar a cabo su objetivo, la AMM ha adoptado declaraciones, ¿no? De política sobre un gran número de cuestiones éticas relativas al profesionalismo médico, ¿no? Atención de pacientes, ¿no? Investigación de seres humanos y la salud pública. Entonces, el Consejo de la AMM y los comités permanentes revisan y actualizan las políticas establecidas y van a elaborar lo que son nuevas políticas sobre los asuntos éticos emergentes, ¿no? Que son reconocidos a nivel internacional como el estándar ético global en relación al asunto del que tratan.
Entonces, como la Declaración de Ginebra, que nos habla, ¿no?, sobre el juramento hipocrático moderno, la Declaración de Helsinki, que es basada en la investigación médica en seres humanos, y la Declaración de Tokio, ¿no?, que nos menciona las normas dirigidas a los médicos para prevenir la tortura. Entonces, como asociación profesional, la AMM cumple funciones, ¿no? Tenemos primer punto que va a representar la profesión médica, después tenemos los derechos humanos relacionados con la salud, ¿no?, promoviendo y defendiendo los derechos básicos del paciente y de los médicos. También tenemos la educación médica, ¿no?, que es la que va a ayudar a los médicos a mejorar continuamente sus conocimientos y experiencia. Tenemos la planificación de los recursos humanos para los servicios de salud, la seguridad del paciente también. Tenemos la política de salud pública y proyectos como el control del tabaco y la inmunización. Y en cuanto a la introducción de procedimientos democráticos en las profesiones, ¿no?, médicas de las nuevas democracias. Tenemos el liderazgo y el desarrollo de la carrera y lo que es la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, cabe mencionar que la AMM tiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de Salud y esta está asociada y tiene alianzas con otras asociaciones profesionales de salud, ¿no? O sea, organismos gubernamentales y no gubernamentales. Después, la asociación médica va a crear también declaraciones, ¿no?, como es la Declaración de Ginebra, ¿no?, que es una de las declaraciones más antiguas en la Asociación Médica Mundial, que fue adoptada, como ya dije, en la Segunda Asamblea General en Ginebra, Suiza, en septiembre de 1948, y su última versión es de 2017, ¿no?, que fue en Estados Unidos. Esta es conocida rápidamente como la versión moderna del juramento hipocrático. Entonces, este texto va a tener como finalidad principal la de crear un nuevo documento que cumpla la función que tuvo el texto hipocrático en el momento de su creación, ¿no?, que es la de crear una base moral para todos los médicos, sobre todo considerando lo que es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, va a proteger los principios éticos de la profesión influenciados por el modernismo, ¿no?, por así decirlo. En cuanto al juramento de la Declaración de Ginebra, es el siguiente, ¿no? Va a ver la comparación de las versiones, los siguientes enunciados, que van a ser los aportes actualizados, ¿no? Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud. También tenemos cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica de más alto nivel, ¿no? Otra declaración muy importante también es la Declaración de Lisboa, ¿no?, que esta va a ser adoptada en la Asamblea 34. Un ratito. Eso ya son otros documentos, ¿no es cierto? Bien, quédate en la anterior, por favor. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta a sus compañeros? Avendaño, Analí. Sí, Carlos Junior. Sí, doctora. Es Avendaño, ¿ah? No. Carlos Junior. Buenas Sí, tardes, te doctora. escuchamos. Yo tengo una pregunta respecto. La Asociación Médico Mundial ¿tiene alguna implicancia o tiene que ver algo con la Organización del Médico Mundial, la OMS? A ver qué responde el grupo. La Asociación Médica Mundial es una entidad. Al final la compañera mencionó que tiene relación, ¿no? Tiene una relación con la OMS, pero no es parte de ella, ¿no? Esta organización más que nada está conformada por
por médicos, ¿no? Por los médicos y también por diferentes entidades, sí, de todo el mundo, claro. Entonces, no tiene, digo, no es que no tenga nada que ver, es una organización independiente que obviamente sigue o digo, está de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que esa es otra entidad que se supone vela por la, como su nombre lo dice, por la salud del mundo y que tiene otras funciones. La Asociación Médica Mundial es una asociación. Digo, no es un club, es todos los países pertenecemos a ella a través de quién, sea personalmente o a través de quién, chicos, a través de quién el Perú está representado en la Asociación Médica Mundial. Después sigue Caterín Milagros Lazo. Colegio Médico del Perú. Del Colegio Médico, ¿no es cierto? A través del Colegio Médico. El Colegio Médico es nuestra entidad, la entidad nacional que nos agrupa a todos los médicos del Perú. Y bueno, a través del Colegio Médico estamos inscritos en la Asociación Médica Mundial. ¿Y eso qué significa? Que tomamos sus documentos para hacerlos propios, para hacerlos nuestros, digamos. Entonces, la Declaración de Ginebra está considerada dentro del Código de Ética como un compromiso que van a asumir los médicos peruanos cuando se gradúan y no van a hacer un juramento hipocrático antiguo, el de Apolo, el original, sino justamente la Declaración de Ginebra tomada de ahí. Y así el Código de Ética y la ley en Perú incluso toma documentos que ha hecho la Asociación Médica Mundial, que en realidad son pautas generales para todos los médicos del mundo. Entonces, algunos tomarán algunas cosas, digamos, hay cosas con las que no puede, la asociación no puede ir en contra en el hecho específico de dos cosas, del aborto y la eutanasia, por ejemplo. La Declaración de Ginebra no prohíbe el aborto, sin embargo, menciona que tiene que respetar la vida desde su inicio, ¿no es cierto? Por ahí dice, no dice desde su inicio, donde dice, tampoco prohíbe la eutanasia, igual que el juramento original, tampoco prohíbe. ¿Por qué? Porque hay países en los cuales el aborto es legal y países en los cuales la eutanasia es legal. Rosa Muñoz, ¿te escuchamos? Sí, doctora, quería hacer una pregunta. Por ejemplo, bueno, yo tengo entendido que cuando sucede alguna negligencia por parte del personal médico, primero ese caso es evaluado por el colegio médico y luego no sé muy bien qué pasa, o sea, pienso, ¿no? Si, o sea, sucede una negligencia o de repente una falta de ética por parte del médico y esto es evaluado por el colegio médico, pero ellos no llegan a un acuerdo, ¿es posible que esa situación lo eleven hasta la Asociación Médica Mundial? ¿O tienen que tomar ya la decisión? ¿Qué responde el grupo? La Asociación Médica Mundial resuelve quejas de alguno de sus miembros de sus países, está dentro de sus funciones. Leyeron ahí que va a ser juez dirimente como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica, digamos que ahí sí, si en tu país no consigues algo y ya el Tribunal Constitucional, que sería lo máximo, no te soluciona algo, puedes llevar tu caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, pero esto pasa en ética. ¿Podemos ir a la Asociación Médica Mundial con una queja o con algo? Pasa en la anterior donde estaban las funciones de la Asociación Médica y dice, en alguna de sus funciones dice No que dice, va a velar. no juzgamiento, no hay ninguna función que tiene de juzgar a los actos médicos. En absoluto, lo único que se dedica es a representar la profesión médica, a ver los derechos humanos con la salud, la educación, contribuye a la educación médica, elabora documentos que hablen respecto a los recursos humanos en los servicios de salud. En general, todo trata de, el fondo de la Asociación Médica Mundial es velar por el comportamiento ético de los médicos del mundo en diferentes puntos y por eso sus declaraciones, sus documentos se refieren a muchos otros puntos, no solamente a los derechos de los pacientes, no solamente a los médicos en situaciones de tortura, incluso han entrado
al cambio global, a los derechos de los niños, que supongo sus compañeros los van a mencionar, de los ancianos también, ¿no? Las enfermedades raras y de todo. Bien, entonces no le corresponde. La respuesta es no. Si hay negligencia o algo, eso va a las denuncias. Vamos a ver un seminario especial, los problemas legales, y van al código, van a buscar si hay evidencia de falta al código civil o código penal. Las denuncias son ante el juez, el Poder Judicial, civil o penal. La parte ética, si hay transgresión al código de ética, van a ir al colegio médico. El colegio médico tiene todo escrito respecto hasta dónde puedes ir en el proceso ético disciplinario, que así se llama el proceso. Bien, seguimos, por favor. Siguiente, entonces la Asociación Médica Mundial se preocupa por la ética y bueno, eso es. ¿Y qué más ha hecho? Otros documentos dijeron, y ahí estaba Pablo. Pablo. ¿Qué otros documentos importantes ha elaborado? Muchísimos documentos, ¿no es cierto? Pero esta de acá ya lo han visto en una clase completa, ¿no? ¿Sigue, Pablo? Sí, doctora. Otro ejemplo de declaración sería la declaración de Lisboa, ¿no? Esta declaración fue adoptada por la 34ª Asamblea Médica Mundial, en Lisboa, Portugal, ¿no? Más o menos en septiembre y octubre de 1981. Su última versión es dada en la reunión 200 de la sesión de consejo también de la Asociación Médica Mundial en Noruega, Oslo, en abril de 2015. Pero no cambia el nombre, ¿no? La declaración sigue con su nombre original. La declaración de Lisboa, porque ahí fue la primera, y su versión última es del año 2015, no importa en la ciudad del mundo donde se haya hecho. Siguiente, esto ya lo han visto en toda una clase completa con el doctor, que han revisado los derechos de los pacientes. Bueno, siguiente diapo. Juan Floriano. Juan. Sí, doctora. ¿De qué trata la declaración de Tokio? Que obviamente la elaboraron en Tokio. Claro, es otro ejemplo de declaración dada por la Asociación Médica Mundial. Bueno, esta es la declaración de Tokio, ¿no? Que fue adoptada por la 29 Asamblea Médica Mundial. 29 Asamblea Médica Mundial. Y bueno, esto se desarrolló en Tokio, Japón, en octubre de 1975. Y bueno, posteriormente fue actualizada editorialmente por la misma asociación en Francia, ¿no? Su última revisión, ¿no? O su última versión fue revisada por la Asamblea 67 de la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Taipei, Taiwán, en octubre del 2016. Acá un punto importante, doctora, es que nos señala que la tortura es contraria a las leyes de la humanidad y antiética a la misión del superior del médico, que es aliviar y socorrer el dolor de las personas humanas. Los médicos acá nos mencionan que deben rechazar, participar, perdonar o permitir la tortura, la degradación o el tratamiento cruel de presos o detenidos. Y bueno, eso es lo que, ¿no? Podemos mencionar sobre la declaración de Tokio, ¿no? Bueno, más que todo se realizó en 1975 y bueno, fue en la Asamblea General, ¿no? 29, ¿no? que fue adoptada. Su actualización en Taipei, Taiwán, entonces. Y la siguiente, sí. ¿Tienen alguna otra que hayan considerado importante? Bueno, tocamos más que todo la declaración de Ginebra, la de Lisboa, la de Tokio, ¿no? Claro, por último esta, ¿no? ¿Y nada más? Nada más, la declaración de Oslo. Nada, bueno, tiene muchas declaraciones. Vamos a ir revisando algunas más durante el curso. ¿Preguntas, chicos? Entonces ya quedó un poco más claro lo que revisaron la semana pasada. Bien, si no hay preguntas, pasamos a hacer la práctica. La práctica, todo. No se le escucha. Se le fue el audio, doctora. Está en archivos. Dice práctica 5, 2 de septiembre de 2021. Ustedes abren la carpetita. Y ahí está, dice las notas para que cada grupo se autocalifique. Ya saben, ahora le toca al segundo de la lista poner la calificación. Usen esta rúbrica, por favor, que es de hoy día.
están las indicaciones de la práctica 5 y está la práctica en sí. Tienen que leer, responder las 2 preguntas. Primero trabajan de modo individual y después se reúnen con el grupo. Y a las 4 empezamos la plenaria con la presentación de los resultados. Lean bien las indicaciones, por favor. Ahí dicen de qué modo lo van a subir. Y en la carpetita que cada grupo elabore qué es lo que va a tener que poner. Bien, chicos. Nos vemos a las 4 entonces. Doctora, una consulta. Del trabajo anterior que se realizó y los grupos que no pusieron su trabajo en donde corresponde, ya se les eliminó, ¿no? ¿Por qué se les eliminó? No entiendo. No, lo que pasa es que estaba revisando y un grupo también me hizo mención que su trabajo de la vez pasada ya no aparece. Ellos no lo subieron en la carpeta donde corresponde. Pero ¿y a dónde lo subieron? O sea, estaba libre en dónde está el resto. Yo no he editado nada, no he borrado nada. Es más, les he mandado un mensaje que están prohibidos de estar manipulando nada que no sea propio. Y con conocimiento. Yo no bajé, no borré nada. Si alguien quitó algo y no existe, yo no puedo calificarlo. Yo tengo registrado aquí todos los grupos que me dieron, que revisamos la semana pasada, faltaban unos